Bueno, pues le cuento sobre el metro. En la línea 7, hoy tuvieron que bajar a los pasajeros de un tren y retirar el tren, sacarlo de servicio. Y pues es lo que hemos venido diciendo, que pues esto no se va a hacer, no se va a resolver con la Guardia Nacional. La Guardia Nacional podría atender un problema de seguridad pública, pero no hay, a pesar de que sin duda hay incidentes, robos, etcétera, en el metro, pero no es un gran problema en un sistema de transporte que mueve todos los días a millones de personas. No es el tema de la seguridad pública, es el mantenimiento, la operación, lo que es un problema, y hoy pues se demostró esto en la línea 7. Por cierto, ya tuiteó el metro que pues volvió a operar esta línea después de que se retiró este tren. Pero vamos a hablar del presupuesto del metro. Para este 2023 cuenta con 18,847 millones de pesos, de acuerdo con el decreto de presupuesto de egresos publicado en la Gaceta Oficial. Y ha habido una gran discusión sobre si el metro ha tenido, uno, ha tenido el presupuesto que requiere, y dos, si ha habido una disminución en su presupuesto. Para ello nos acompaña, y le agradezco mucho, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa. Hola Mariana, bienvenida nuevamente al programa. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte a ti y a tu auditorio, Pascal. Gracias. Oye, a ver, estos 18,847 millones de pesos, ¿cómo se comparan con gestiones anteriores o con años anteriores? Sí, mira, si tú lo comparas con lo que se aprobó en 2022, Uh-huh. y si lo comparamos también con el promedio de las cifras aprobadas entre 2016 y 2021, y 2022, Uh-huh. es una cifra menor. Uh-huh. O sea, es decir, quiere decir que por lo menos a nivel plan, Uh-huh. sí se programó un recorte para A 2023. ver, en 2022, ¿cuánto fue? En 2022 tenemos una cifra ligeramente 5% menor. Uh-huh. De acuerdo. 5% menor. Entonces, pues definitivamente hay un ligero recorte. Uh-huh. Eh, en 2021, Sí. hay que recordar que fue un año en donde sí se gastó más, porque en 2020 se gastó muy poco. Y eso tiene que ver con la venta de boletos. Uh-huh. Debido a la pandemia y al encierro, las personas dejaron de usar el metro y eso tiró los ingresos del metro. Uh-huh. Y fue un tema que sucedió en todo el mundo, pero que en otros países se llevaron a cabo acciones para evitar que se afectara el mantenimiento del metro, Uh-huh. porque pues al vagón le da lo mismo si están sentados adentro 5 que 40 o Claro, porque 50. circula y se desgasta, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en Nueva York, el Congreso Federal pues autorizó un subsidio Uh-huh. después de que el director de ese metro hizo un escándalo, Uh-huh. y de hecho dijo, vamos a tener que cerrar en ciertos días y horarios el metro porque con los recursos que tenemos no nos alcanza para mantenerlo y que sea un metro seguro. Y eso, Mariana, Entonces, que la tarifa es bastante distinta, ¿no? No me acuerdo cuánto cuesta el boleto ahora, porque además ha subido mucho, pero bueno, no tiene nada que ver la tarifa en Nueva York con la tarifa en México. nada que ver, Sí. Pascal. Aquí hay un tema importante. Si vemos entonces las cifras aprobadas, Pascal, vemos que son distintas a las que realmente se gastan. O sea, no se gasta lo que se programa, se gasta menos todos los años de manera sistemática. Uh-huh. Sube ejercicio. Sí, sí. Y entonces, si tú ves ya lo que es el presupuesto ejercido, el anual, porque Uh-huh. todavía, bueno, hasta ayer no había yo visto, todavía no hay datos anuales del cierre de 2022, pero si lo vemos hasta 2021, obviamente, como se ha gastado de manera sistemática menos de lo aprobado, pues si comparas la cifra de lo que se presupuesta para 2023 con lo que se ha gastado, en la práctica, pues pareciera que hay un aumento, ¿me entiendes? Sí. Pero realmente, pues la cifra de 2023 no nos dice mucho. Yo creo que no es una cifra, pues, útil, porque, pues, reiteradamente no se cumple el presupuesto aprobado. Ahora, Uh-huh. hay una situación muy delicada al respecto de todo esto que te comento. Y es que realmente el gobierno, por ejemplo, de esto que se programa, o se programó ya para 2023, supuestamente el gobierno realmente en recursos pone 9,000 millones, Uh-huh. ¿no? Y el Como metro una pone especie de... los otros 9.
en teoría pone esos 9, pero lo que están comentando es que lamentablemente esa estimación de los 9,000 que tiene que poner el metro y en la práctica no se cumple, o sea, es decir, está sobreestimada la venta de boletos. Entonces, por eso es que en la práctica observamos que no se logra el presupuesto que se programa. ¿Me entiendes? Sí. Pero ya, a ver, una regla para programar presupuestos de buena práctica en cualquier lugar del mundo es que hay que considerar lo que sucede históricamente, ¿no? Es decir, si ya sabemos que esa estimación no es, ¿para qué se sigue repitiendo? Claro. Y se sigue generando una expectativa que no se va a cumplir, ¿no? Claro. Oye, ¿qué tan etiquetado está el presupuesto del metro? Es decir, ¿hay rubros etiquetados para cosas como mantenimiento o para, digamos, la reparación de la línea 12, la remodelación de la 1, etcétera, etcétera? Mira, nosotros no hemos todavía logrado ver ese nivel de detalle, pero sí tenemos, o sea, es decir, no hemos visto ahorita un presupuesto por línea. Yo creo que es de las cosas que necesitamos mejorar, ¿no? Tener mucho mejor información, no solamente del presupuesto, sino también de indicadores operativos, de necesidades de reemplazamiento de equipo, ¿no? Informes técnicos. Lo que sí vemos es que sí se puede dividir el presupuesto total, el gasto total, en inversión, en refacciones, herramientas y accesorios, y en mantenimiento. Y lo que vemos ahí, por ejemplo, es que en 2022, los últimos datos disponibles es al tercer trimestre de 2022, el rubro de refacciones, herramientas de accesorio va muy bajito. O sea, es la peor cifra, considerando de 2017 para acá es la peor cifra, muy baja. Pero además el avance en relación a lo que se había programado también es bajísimo, es de 22%. Es decir, transcurrido 75% del año. Solo habían gastado el 22%. Solo habían gastado el 22%. Y el monto es muy bajito en relación a los últimos años, ¿no? Entonces sí preocupa ahí, sobre todo por las quejas que han habido, ¿no? No sé si viste que pues hicieron virales algunas fotos de letreros que ponen los propios operadores del metro, diciendo es que no tenemos las refacciones, es que no tenemos los equipos para operar adecuadamente. En el tema de mantenimiento, por ejemplo, ese rubro nos asustó lo que viene en 2020, que te digo que es el año en donde como cayeron los ingresos de la venta de boletos, el mantenimiento se fue realmente para abajo, ¿no? Y ahí lo que me parece en donde está la negligencia es que, bueno, era inevitable que pasara esto y como te digo, pasó en los demás metros del mundo. Lo que se tenía que haber hecho es que se tenía que haber aumentado el subsidio o de plano recortar la operación, porque pues sí pone en riesgo a los usuarios, ¿no? El estar usando, digamos, operando el metro pues en esas condiciones. Oye, este dato que me das del tercer trimestre de 2022 de que se desplomó el gasto en refacciones, que es el más bajo desde 2017, ¿tienes el dato concreto? Sí lo tenemos aquí sacamos de hecho una nota que nos ha permitido pues difundir un poco estos hallazgos. Déjame te doy el dato exacto. Sí. Espérame un momentito. Porque esa ha sido la discusión, ¿no? Que como bien dices, los trabajadores se han quejado, ayer me lo decía el secretario general del sindicato, pues es que no tenemos refacciones, necesitamos refacciones. Sí, totalmente. El tema de las refacciones yo creo que es uno de los que más preocupa. Mira, en el caso de herramientas, refacciones y accesorios, el dato tal cual para 2022 al tercer trimestre fue de 201 millones de pesos. 201 millones de pesos. 201 millones de pesos. En 2017 fue 373 millones de pesos. En el tercer trimestre del 17. Sí, se están comparando los primeros 9 meses del año en distintos años. Incluso años bajitos, por ejemplo, en 2019 fue un año bajito también, 274. 2021, 497. Pero 2022 va en 201, ¿no? De hecho, históricamente ese rubro avanza lento y no gasta lo que se programa de manera preocupante, y esto es sistemático, ¿no? O sea, gasta
bueno, lleva gastado a los primeros 9 meses del año El entre 22%. menos de 50%, entre 40 y 50%. Si te vas a 2022, estamos hablando de 22%. Sí. Pues datos muy interesantes, Mariana, te los agradezco mucho. Gracias por haber estado con No, nosotros. ¿de qué, Pascal? Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa. Nada más voy a repetir este último dato. Al tercer trimestre de 2022 se ha gastado en refacciones 201 millones de pesos. Recordemos, estamos hablando de presupuestos del orden de los 18,000 millones de pesos. Y en 2017, al tercer trimestre, 377, es decir, casi el doble, o sea, fue a la mitad, pues, el gasto en refacciones en el metro. Y pues así no se puede, no se puede.